Macri no va a ocupar ningún lugar en la historia, no dejó ninguna huella de nada. Ha sido un miserable, un cobarde, un cagón que se arrodilló a la ideología de género, al ecosocialismo y a la agenda globalista. Como Macri es un hombre tremendamente inculto, sin ninguna preparación ni politización, un idiota, era el hijo retardado de un empresario que hizo su fortuna de una manera muy dudosa. Toda su vida fue un parásito subsidiado de una familia rica, muy rica, de una riqueza de dudosísima legitimidad. Es un inculto, un inepto, un tipo sin preparación de ninguna naturaleza, sin convicción. Además, su personalidad ya de por sí es una personalidad timorata, pusilánime, afeminada. Macri salió a llorar diciendo que este gobierno lo destrata, que este gobierno no le da el lugar que él cree que tener, que él no le da el espacio, no le da el trato que él pretende. Y nos ha dado una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del gobierno hacia el PRO, porque lo hacemos por la gente, porque realmente nosotros queremos que este país salga adelante. Mucha gente que insólitamente todavía confía en Macri, son un puñado electoralmente insignificante, ¿no? Pero todavía están, hay varios. Dicen que sin Macri Milei no hubiese ganado las elecciones, porque cuando va Milei a las elecciones generales, Milei sale segundo y primero Massa con 37 puntos y Milei con 30, y luego viene el PRO o Juntos por el Cambio, el partido de Macri o la coalición que lideraba Macri, que saca el 27% de los votos. Entonces Patricia Bullrich y Luis Petri, que hoy los dos son ministros de Javier Milei, excelentes ministros ambos, una Patricia de Seguridad y Petri ministro de Defensa, probablemente el mejor ministro de Defensa desde el advenimiento de la democracia. Un gran reivindicador de las Fuerzas Armadas que desde hace medio siglo son basureadas por la partidocracia de todos los signos. Y acá hay un cambio de época brutal. Ahora, en realidad, claro, de cara al balotaje, Bullrich y Petri salieron a apoyar enfáticamente a Milei, y Milei en el balotaje arrasó y le ganó al sinvergüenza, al malviviente de Massa por una paliza abrumadora, 56% contra, no me acuerdo, 12 puntos de diferencia, a 44 creo que sacó el inmoral, el cachafaz, el tránsfuga de Sergio Massa. Macri cree que ese 20 y pico por ciento de los votos le pertenecía a él. Vamos por partes. Macri fue presidente del 2015 al 2019. ¿Por qué se caracterizó su presidencia? Por nada. Macri no va a ocupar ningún lugar en la historia, no dejó ninguna huella de nada. Ha sido un miserable, un cobarde, un cagón, y perdónenme el exabrupto, que se arrodilló a la ideología de género, al ecosocialismo y a la agenda globalista, tal como lo muestra este video. Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecimos como pilares de la política de nuestro gobierno en materia de erradicación de la pobreza, cambio climático e igualdad de género. Lo dice él, y fueron las políticas que aplicó. Como Macri es un hombre tremendamente inculto, sin ninguna preparación ni politización, un idiota, era el hijo retardado de un empresario que hizo su fortuna de una manera muy dudosa, el típico empresario prebendario que se enriqueció al calor del Estado, y él era el acomplejado porque era el hijo retardado, heredero de una fortuna de la cual él no tuvo ni arte ni parte. Entonces él fue al psicólogo y tenía necesidad de demostrarle a su padre que podía hacer algo por sí mismo. Toda su vida fue un parásito subsidiado de una familia rica, muy rica, de una riqueza de dudosísima legitimidad. El psicólogo le dijo, bueno, mirá, tenés que hacer algo por vos mismo y qué sé yo, y después se dedicó a la política, tratando de dedicarse a dirigir primero Boca Juniors, de Boca Juniors saltar a ser jefe de gobierno saltar a ser presidente. Bien. Se nota en el pobre vocabulario de Macri, que es un señor ya grande, que maneja 500 palabras. Eso confirma que no es un muchacho que no ha leído nada en su vida, no tiene léxico político, no tiene nociones políticas,
no es un animal político, es un inculto, un inepto, un tipo sin preparación de ninguna naturaleza, sin convicción. Así fue su gobierno. Y cuando alguien está inseguro, porque no tiene preparación, además su personalidad ya de por sí es una personalidad timorata, pusilánime, afeminada, no porque él sea un afeminado en su vida personal, sino en el sentido de que no es un hombre viril, no es un gladiador, no tiene temple, no es un líder, un cagón, un tipo incoloro, inodoro, insípido. Claro, cuando vos estás inseguro, porque además sos bruto, porque no tenés formación intelectual, no sabés hacia dónde dirigir un país, hacia dónde rumbearlo, entonces, ¿qué haces? Te rodeas de gente que vos suponés que sabe más que vos. Y como es un miserable, no quiso nunca desafiar lo establecido. Entonces, ¿qué hizo? Continuó con la política cultural del kirchnerismo. Venía el presidente Obama, iban a la Escuela Mecánica de la Armada a basullar a las Fuerzas Armadas y tirar flores en la ESMA. Abrazó la ideología de género con furia. De hecho, él abrió la puerta al aborto, impulsó el aborto, fue abortista en el 2018, no le salió. Incluso viajó a Estados Unidos a apoyar a Hillary Clinton, en ese momento competía con Trump, para apoyar a Hillary Clinton, alguien manifiestamente woke y manifiestamente abortista. Arrodillado al G20, incapaz de imponerse, incapaz de dar un discurso, tuvo que hacer 2 millones de cursos de coacheo porque era un inútil que no podía, hablar de corrido, no podía leer de corrido. Pero bueno, flaco, bien parecido, con un buen vestuario, una mujer que creo que era modelo, no sé qué cuernos, entonces tenía un aire principesco, y la tilinguería local, frívola, superficial, lo miraba maravillado. Claro, veníamos del kirchnerismo, que eran una banda de salvajes, fascinerosos, maleducados, rústicos, antiestéticos, y Macri era el tipo prolijito, que aunque no tenga el cerebro del tamaño de una lata de azafrán y haya leído 2 libros en su vida, era una antinomia estética, digamos. Coacheado, festejaba los triunfos que obtuvo en diferentes ocasiones cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires, saltando entre globos como una recua de idiotas, saltando entre globos como gente grande, ¿no? No con un festejo genuino, no algo espontáneo, sino algo ensayado. Hasta eso estaba ensayado. Todos con la camisita celeste porque algún gurú, en este caso contrató un gurú ecuatoriano, un supuesto superhéroe del marketing político, afiliado al Partido Comunista, militante LGBT, Durán Barba. Y él se aferró a Durán Barba, excomunista, y a un personaje increíble, sin ninguna lucidez, como Marcos Peña, que venía del Frepaso en su militancia. ¿Qué era el Frepaso? La coalición de izquierda, de extrema izquierda, el espacio de extrema izquierda que contemplaba comunistas, guerrilleros, toda una línea raro en Marcos Peña porque era un niño bien cuyo padre había sido funcionario del presidente Videla. Pero es esos ricos culposos que después se hacen de izquierda y progres. Lo mismo podemos decir de un inútil como Martín Lustó, un sinvergüenza inmoral que fue ministro de Cristina Kirchner de Economía, del gobierno más inmoral de la historia e ilegal, y una banda de ladrones. ¿Y qué hizo Macri con un personaje así? Lo mandó, le entregó en bandeja a la embajada más importante del mundo. Lo mandó como embajador de Estados Unidos. ¿Qué hizo con Marcos Peña? Fue su mano derecha, un izquierdista. Otro que tampoco estaba muy politizado. De hecho, acaba de sacar un libro de autoayuda. Liderazgo, no sé. Nunca lideró nada, nunca lideró una mesa de té ese pibe, pero de hecho terminó el gobierno de Macri y desapareció el mapa. Ese fue Macri. Es cierto, tuvo algunos ministros o funcionarios de alto rango como Sturzenegger, Caputo y Patricia Bullrich. Los 3 hoy son ministros de Milei. ¿Qué ocurrió? Fueron un fracaso sonoro, fueron odiados por la opinión pública. ¿Por qué? Porque Macri,
en su cobardía, en su pánico, en su ausencia absoluta de capacidad de resolución, de gestión y de toma de decisiones, los tenía a todos contenidos. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Patricia Bullrich, que precisamente fue ministro, hoy es una ministra estrella, brillante, brillante ministro, pero está respaldada por un brillante presidente. Cuando estuvo respaldada por Macri, tuvo un papel absolutamente destenido, pobrísimo, y ella así lo reconoce. Quería dar otro paso y me frenaban. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie. Y poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga, no, pará, no tanto, ¿viste? No me saques tanto policía a la calle, no me pongas, no, ponernos un poquito más lejos, ¿viste? No. Hoy los ministros de Milei brillan, incluso los que fueron ministros o altos funcionarios de Macri. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy argentino. Maradona jugó 4 mundiales. Ustedes saben que no siento ninguna simpatía por Maradona, pero nadie niega que era que fue un jugador de cualidades extraordinarias. Jugó 4 mundiales, en 2 llegó a la final. O casualidad, las 2 veces que llegó a la final y brilló fue cuando tuvo por director técnico a Carlos Salvador Vilardo. Cuando lo tuvo el marxista de Menotti, en el 82, Argentina fue eliminado enseguida y él terminó expulsado de la cancha por juego brusco, tirando patadas al vacío con una impotencia, un desastre. Y el último mundial terminó expulsado y Argentina fue eliminado enseguida también, cuando lo dirigió el Coco Basile, incluso con problemas graves porque no le dio el doping, el antidoping, por haber ingerido sustancias prohibidas, drogas concretamente. Entonces, vos podés tener cualidades en un trabajo en equipo, pero si no tenés un buen director técnico, esas cualidades no las vas a poder explotar. Es el director técnico, el líder, el conductor, el que sabe explotar lo mejor de todos y cada uno de los miembros de su equipo. Macri fue un progre globalista, ecosocialista, un centrista timorato que cometió abortista. A lo mejor él no estaba a favor ni en contra del aborto, sí era un personaje no binario, indefinido por todo concepto, pero le convenía estar en la agenda progre porque es un tipo inseguro. ¿Qué hace la persona insegura? La persona insegura duda constantemente y teme desagradar al ambiente dominante. Ese es Macri, un cagón. Y además era inseguro no solamente por las características lamentables de su personalidad, sino porque es un hombre falto de lectura, cultura y por consiguiente de convicción. ¿Qué convicción puede tener alguien que no tiene una estructura de pensamiento político? Sí, él era hincha de Boca, de fútbol a lo mejor sabía, pero estaba administrando una república, estaba administrando un país. Y resulta que dentro de ese contexto, su gobierno naufragó vergonzosamente. Era la posibilidad de sacarlos al kirchnerismo encima. Y no se animó a hacer ningún ajuste, pidió un empréstito exorbitante de 50.000 millones de dólares, muy cuestionado, para poder seguir financiando la fiesta populista de la cual nunca salimos con el macrismo. El macrismo profundizó la cultura woke heredada del kirchnerismo y en materia económica duplicó la inflación que heredó de Cristina Kirchner. Conclusión, cuando tiene que ir a elecciones, pierde por paliza con un inútil, uno de los peores presidentes de la historia de la democracia moderna, como Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque su gobierno fue una calamidad, un desastre, un horror. ¿Quién fue el responsable de ese desastre? Tiene nombre y apellido, el cobarde de Mauricio Macri. Por supuesto que yo siempre pensé lo mismo de Macri, bastaba con verlo como jefe de gobierno. ¿Quién era la mano derecha de Macri cuando él fue jefe de gobierno en 2 ocasiones? Rodríguez Larreta, uno de los políticos más despreciados e inútiles de la Argentina, un tipo que difícilmente pueda salir por la calle, por el desprecio popular. Pero Macri lo convirtió después en jefe de gobierno, fue su heredero. Después compitió con Patricia Bullrich y hizo un papelón y perdió por paliza. Y ahí anda dando lástima, incluso en su vida personal, haciendo papelones y dando vergüenza. No me quiero meter con eso. Larreta es un muerto civil, pero fue la mano derecha de Macri, fue un invento de Macri. Fue heredero de Macri como jefe de gobierno.
La gente votó por Milei en el balotaje, pero no por orden de Macri. No existe el ortodoxo que sigue al macrismo como filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía macrista? ¿Qué representa el macrismo? Nada. 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 Es como un vaso de agua, como el que tengo acá. Sí. O sea, está. ¿Qué cualidades atractivas tiene? Y bueno, ninguna. Podrá tener propiedades necesarias para el cuerpo, pero Macri ni siquiera era un personaje necesario. Y él cree que los votos que tuvo Milei son de él. Error. Son de la gente. Y de hecho, en la última encuesta de la encuestadora más prestigiosa de la Argentina, que es Poliarquía, Milei mide 55% de los votos y el partido de Macri, el PRO, 7% de los votos. O sea, un punto por encima de la coalición trotskista de Miriam Bregman. Eso es el macrismo. Entonces, él dice, hemos apoyado al gobierno, ¿y qué ibas a hacer? Estaba ya fuera del mercado, perdiste de manera escandalosa. ¿Qué querés ahora? ¿Qué pretendés que te den? ¿Dónde pretendés estar? ¿Qué pretendés que te escuchen? En todo caso, el ejemplo de Macri, la palabra de Macri, la opinión de Macri, nos tiene que servir para hacer lo contrario. Macri es un maestro involuntario de todo aquello que no se debe hacer. De hecho, él no fue candidato a presidente en las últimas elecciones. ¿Por qué no? Si él era el presidente del espacio. Porque las encuestas le mostraban el desprecio popular que había despertado en el gran público. Por eso fue Patricia Bullrich. No fue Macri. Y ahora llora. Macri, ya fuiste un papelón, fracasaste, fuiste un entreguista, un progre claudicante, un globalista. Y ahora salen a llorar por el tema de la ficha limpia y dicen, mienten, alegando que el presidente Milei, con el coraje, es la antítesis de Macri, la antítesis por todo concepto, que el presidente Milei no quiere meter presa a Cristina Kirchner. Primero que el presidente Milei no es carcelero, es presidente, lo tiene que meter preso un juez y un fiscal. En todo caso, lo que se pudo haber hecho en su momento con Cristina Kirchner, cuando fue senadora y tenía fueros, era desafuerarla. Pero el que presidía el bloque cristinista, fundamentalmente, o por lo menos filocristinista, Pichetto, el senador Pichetto, Miguel Pichetto, dijo públicamente que bajo ningún concepto él iba a permitir que se desafuera a Cristina para que la metan presa. ¿A quién eligió como compañero de fórmula Macri en la última elección donde hizo un papelón? En el 2019, donde pretendió ser reelecto. A Pichetto. Pero ¿cómo no son los abanderados de las políticas anticorrupción? Y elige como compañero de fórmula al encubridor fundamental de la delincuente Cristina Kirchner. Macri ha sido una calamidad para la Argentina. Para muchos, bien intencionado, fue una esperanza. Para mí no. Quede claro. No, busquen tweets, busquen todo mi historial, en todas mis plataformas de videos, en todas mis plataformas donde me expreso, que sean Twitter, Instagram, Facebook, si alguna vez yo elogié a Macri. Díganmelo. ¿Cuándo? Todo lo contrario. Siempre me pareció un miserable y un tipo despreciable y culpable, porque él fue el culpable de que el kirchnerismo, la delincuencia kirchnerista vuelva al poder, porque su gobierno fue un sonoro fracaso. No tuvo mala suerte. Tuvo un mal presidente, pésimo presidente. Macri, ¿sabes qué pasa con vos? No me vas a escuchar porque sospecho que tu nivel de vida y tu posicionamiento no da para que veas el video de este miserable ciudadano. Hay una frase del tango que me gusta repetir. No me gusta el tango, me gusta el rock ochentero, ochentoso. Quizás por una cuestión generacional, pero el tango tiene muy buenas letras. Y hay una frase que la uso mucho. ¿Sabes qué sos vos, Macri? Tal como reza el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Estás en vía de extinción. El centrismo, la pusilanimidad, la ausencia de temple, de virilidad, de coraje, de rumbo y de cultura política, porque en tu puta vida leíste
un artículo de diario, se nota al escucharte hablar que sos una rica bestia, un tipo sin ninguna preparación intelectual de ninguna característica. Entonces delegaste en progres que te deslumbraron, delegaste el gobierno o la orientación ideológica del gobierno de centro-izquierda. Seguramente durante su gestión se habrá robado menos que el kirchnerismo, lo cual no es mucho mérito, porque el kirchnerismo son una banda de gángsters y asaltantes. Pero desde el rumbo económico y el rumbo ideológico, hasta pusiste como ministro de Economía a un timorato, pecho frío, cagón keynesiano, como Prat Gay, cuyo antecedente político es haber ido en la misma lista con la hija de terroristas Victoria Donda, una ultraizquierdista, y con un ex guerrillero como Tumini. Ese fue tu ministro de Economía. Tenías miedo de hacer el ajuste y que el periodismo o el house organ del kirchnerismo, página 12, te peguen más de la cuenta. Entonces exacerbabas el progresismo y hiciste todo lo que hiciste en política internacional, arrodillado a la agenda globalista, en la relación con Estados Unidos, en contubernio con el horroroso e innoble Partido Demócrata. En política económica fuiste un estatista keynesiano, y en materia, y lo dicen tus propios ministros, yo con Macri no podía trabajar. Si era un tipo que no tenía la más mínima capacidad para dar un paso decisivo hacia algo concreto. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Ese son Macri. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Me quedo con esto último. Ya no sos. Entonces, no pidas que te den pelota cuando ya no sos. Y los diputados del PRO hacen bien en votar junto al gobierno. Es un buen gesto, porque ya hicieron las cosas mal. Es hora de hacer las cosas bien. Han recapacitado y han dicho, vamos a apoyar al gobierno. Y sería bueno que haya una coalición entre el 55% de votos que tiene Milei y el 5, 6%, 7% de votos que conserva el PRO. Así, de esa coalición, siempre bajo la conducción del líder Javier Milei, se puede lograr tener una elección apabullante, destrozar por completo al kirchnerismo, y bajo la conducción de Milei, tener los 2 años restantes de gobierno, completando las reformas a nivel legislativo, que este año fue muy complicado porque Milei tiene muy pocos diputados y senadores. Entonces, teniendo una gran bancada, las reformas y las que dependen del poder legislativo, Cámara Alta y Cámara Baja, puedan completarse. El furor del milagro argentino que ya están haciendo, se complete durante el primer gobierno de Milei, y eso sirva de antesala para un segundo gobierno, y ya Argentina quede como un país totalmente enderezado. Hoy está deslumbrando al mundo la Argentina. Va a venir una lluvia de inversiones, va a venir una mejora en la calidad de vida, y además va a haber una profundización de las reformas que Macri jamás se animó a hacer, o por falta de agallas, o por falta de convicción, o por todo junto. Es la marcha del león, rugiendo cada